Que estamos aquí una vez más, un domingo más, para celebrar la palabra de Dios, que es lo que nos trae aquí a compartirla. Fíjense que el Señor ha estado enseñándonos desde la semana pasada acerca de en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, sobre la iglesia de Corinto. Y en los versículos que faltan para terminar la parte de la iglesia de Corinto, porque después Pablo pasa a Éfeso, entonces estos últimos versículos que estamos ahí del 12 al 21, pues yo estaba aprendiendo acerca de liderazgo. O sea, todos nosotros hemos hablado, hemos escuchado mucho acerca de liderazgo, pero qué bueno que la palabra de Dios nos habla de ese tema. Y aquí la pregunta es, cuando nosotros decimos que somos líderes, y realmente todos y cada uno de nosotros somos líderes. ¿Por qué? Porque tenemos seguidores. De alguna u otra forma nos siguen en nuestro trabajo, en la familia. Somos líderes, cada uno de nosotros. El asunto aquí es quiénes nos siguen, ¿verdad? Y definitivamente las personas que nos siguen a nosotros son porque creen en la causa que nosotros creemos. Es interesante que las personas primero creen en ti y después creen en tu visión. O sea, te siguen porque algo hay que les gusta de ti. Algo hay y por eso te siguen. Entonces en el liderazgo hay características personales. Por ahí se empieza para seguir a alguien, por características personales. Y cuando las personas se unen a ti es porque hay alguna simpatía, algo atrae, y después se unen a tu visión. Pablo era el ejemplo en eso. Y por eso Pablo nos dio el mandamiento. Pablo dijo, imítenme a mí. No es una sugerencia, es un mandamiento. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Quiénes te siguen? Vamos a leer el pasaje Hechos, capítulo 18, del 12 al 21. Así que saquen su Biblia, por favor. Hechos, capítulo 18, del 12 al 21. Yo lo tengo aquí, se lo voy a leer, pero ustedes lleven ahí el control. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Tengo aquí que encontré en un artículo que se llama ¿Por qué siguen al líder?, de
saviroca.com dice lo siguiente: los grandes líderes consiguen que las personas les sigan y se conviertan en seguidores. Por lo tanto, no hay liderazgo sin seguidores. El líder necesita influir y motivar a sus seguidores para conseguir resultados. Además, los líderes son tan fuertes como las conexiones que establecen con cada persona que les sigue. Pongámonos de pie y vamos a orar para que el Señor sea el que prepare el corazón de cada uno de nosotros y que la palabra entre a nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias porque estamos aquí un domingo más. Gracias porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Fue tu decisión que nosotros estemos aquí. Nos preparamos temprano para poder estar aquí y gracias. Te pedimos, Señor, que así como tú has puesto el querer, que así también pongas el querer escuchar. No solamente el querer estar aquí, sino el querer escuchar, para que sea tu palabra la que entra en nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza, el que nos redarguya, el que nos instruye. Señor, gracias en tu santo nombre. Amén. Sentémonos, hermanos. ¿Quiénes te siguen? Vamos a tomar el ejemplo de Pablo, seguidores de Pablo en Corinto. Vamos a ver el contexto en los primeros versículos del capítulo 18 del libro de los Hechos. Vimos Silas y Timoteo. Bueno, y ahí vamos a ver cuando entremos en detalle. También se unieron a Pablo Aquila y Priscila, Crispo y Sóstenes. Vamos a aprender de cada uno de ellos. Empecemos con Silas y Timoteo. En Hechos 18:5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Recordemos, hermanos, creo que en la siguiente diapositiva hay un mapa. Busquémoslo por ahí, que ahí está el mapa. Recordemos, hermanos, dice que Silas y Timoteo se encontraron con Pablo. Pablo estaba aquí en Corinto. Aquí estaba Pablo, aquí en Corinto. Pero Silas y Timoteo habían quedado aquí en Berea. Recordemos cuando vimos lo que pasó en Atenas, cuando Pablo estaba en Atenas. Recordemos que Pablo lo sacaron de aquí de Berea y Silas y Timoteo se quedaron aquí. Y Pablo se vino a Atenas y ahí lo que vimos en Atenas, que pasó en Atenas, la capital del desorden sexual, idólatras. Y luego Pablo pasó a Corinto. Y estando en Corinto, dice que ahí llegó Silas y Timoteo. Entonces dice, hablemos de Silas y Timoteo. Silas era hombre principal de la iglesia de Jerusalén y compañero de Pablo. Ese era Silas. Y si no, lo podemos ver en Hechos 15. Busquémoslo ahí, si no, ahí está en pantalla. En Hechos 15:22 dice: pareció bien a los apóstoles, ancianos y a toda la iglesia en Jerusalén elegir varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Uno de los varones nombrados fue Silas, principal entre los hermanos de la iglesia. Quedémonos un ratito con Silas. Dice que Silas fue nombrado para acompañar a Pablo y a Bernabé, los apóstoles que estaban evangelizando, y lo mandaron a él. Interesante que hay características, ¿verdad?, de liderazgo. Silas por algo fue escogido, entre otro hermano que aparece ahí, pero como nos interesa Silas, entonces Silas fue nombrado, dice, entre varios varones, fue nombrado en la iglesia de Jerusalén para que acompañara a Pablo y a Bernabé en esta misión. Aquí, hermanos,
Hay necesidades en la iglesia, necesidades de evangelismo, necesidades de discipulado, y entonces lo que uno busca es hermanos, hermanas que tengan esa pasión, que les guste las personas, que sientan pasión por las personas, que digan: llegué tarde a la reunión porque fui a traer a una persona que quería venir por primera vez. Vale la pena llegar tarde por esas cosas, ¿verdad? Porque fuimos a traer a una persona que no estaba lista, pero aquí estamos. Eso es mostrar pasión por las personas. Es una característica principal de un líder, que tenga interés en las personas. Y aquí Pablo había sido ejemplo, ¿verdad? Para que Silas realmente creyera y dijera: vale la pena unirse a Pablo. Porque sabía que Pablo, la visión que tenía era alcanzar el mundo para Cristo. Después de ser un perseguidor de los cristianos, más bien ahora estaba sufriendo o empezando su trabajo para alcanzar el mundo para Cristo. Eso es lo que podemos rescatar, de que Silas es un hombre principal de la iglesia, una de las personas que dirigían la iglesia. Sin embargo, Silas fue nombrado y dijo: pues dejo todo esto aquí y me voy acompañando a Pablo y a Bernabé. Y aquí la pregunta, hermanos, creo que anoche estábamos hablando en reunión que hubo de liderazgo, y los varones estábamos en un aula y hablamos acerca de eso, ¿verdad? Que nosotros los varones servimos muchas veces, y que bueno, tenemos la motivación que lo estamos haciendo para el Señor. Pero aquí entra un ingrediente, que a veces servimos en lo que estamos cómodos, en lo que nos da comodidad servir, no donde la iglesia lo necesita, donde el pastor cree que la iglesia lo necesita. Hermano, te necesitamos ahí. Y tú empiezas: no puedo, no es el tiempo, no creo que sea del Señor. Y qué bueno, hermano, sigamos sirviendo ahí donde tú estás, sigamos sirviendo. Pero miren, Silas era principal de la iglesia en Jerusalén. Y ustedes saben lo que eso significa, ser principal, dirigir. O sea, hay un montón de responsabilidades que Silas tenía ahí. Sin embargo, le dijeron: has sido nombrado para que sigas a Pablo y a Bernabé. Eso es ser un líder. Un buen líder es un buen seguidor. No puedes tener buenos seguidores si tú no eres un buen seguidor. Y aquí estamos hablando de ser seguidores con una pasión eterna, con una visión eterna, no con una visión de alcanzar el mundo para Cristo en el 2030. Se llega el 2030 y ahora hay que cambiarla, alcanzar el mundo para el 2035, y después hay que estarla cambiando. No, es una visión eterna, alcanzar el mundo para Jesucristo. O sea, el mundo es inagotable, tanta gente, la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos entonces hombres como Silas. No estar cómodos. Está bueno, hermano, excelente lo que estás haciendo para el Señor en la iglesia, pero la iglesia te necesita en esta función, y a mí me alegró cuando una vez un grupo de hermanos dijimos: si queremos conocer la radio de Misiones Lencas, tenemos que ir a la radio, tenemos que ir a marcarla. Y nos organizamos y alarmamos ahí, y fue interesante. Fuimos 4 hermanos, creo que fuimos, ¿verdad? O 5, por ahí andábamos. ¿Y qué significa eso? Dejamos de hacer lo que teníamos que hacer ese día por ir a marcarla. Y no fuimos a marcarla, a conocer marcarla, fuimos exclusivamente a un trabajo que había que hacer, conocer la radio de Misiones Lencas, en qué le podíamos ayudar en oración a la radio. Pero eso implica, hermanos, despojarse de la comodidad. No, hoy necesito hacer cosas personales, hoy es mi día de descanso y quiero dormir todo el día, y eso es razonable. Pero aquí la obra del Señor es no parar, hermanos. Y eso es liderazgo. Y este es el ejemplo de Silas. No, aquí la iglesia en Jerusalén me necesita porque yo soy dirigente, soy de los principales de la iglesia,
y no me puedo ir. Manden a otro hermano que viene involucrándose en la iglesia. No, le dijeron, necesitamos personas como vos y te necesitamos a vos. Así que te vas. Y Silas se fue. Es una característica, hermano, de un líder, ser un buen seguidor. Si tú no eres un buen seguidor, hay que orarle al Señor para que te ponga ahí, ser un buen seguidor, para que tengas buenos seguidores. Si no, no vas a tener buenos seguidores. Si no eres un buen seguidor, no vas a tener buenos seguidores. Pasemos a Timoteo. Timoteo era hijo espiritual y compañero de Pablo. En Hechos 16, del 1 al 3, dice: después llegó a Derbe y a Listra. Está hablando Pablo y también Bernabé. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, o sea, no era creyente. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Rescatemos algo aquí de Timoteo. Mire que Timoteo tenía una situación personal, que era de una madre de una mujer judía, pero creyente. Una mujer judía creyente, pero el padre era griego. Entonces aquí, siempre que venimos a la iglesia, cuando venimos a la iglesia por primera vez, venimos con situaciones personales, con condiciones, con características personales. Pero dice que lo particular de Timoteo es que en los lugares donde él vivía y en los lugares cercanos daban buen testimonio. Y esa es otra característica, dar buen testimonio. Dice en Listra y en Iconio. O sea, como quien dice, dan buen testimonio en Comayagua y en Ciguatepeque. No solamente en Comayagua, sino también en Ciguatepeque, por decir algo. Entonces, una segunda característica, y lo vemos en Timoteo, es el buen testimonio, el buen nombre. Con el buen nombre tienes las puertas abiertas, hermanos. Con el buen nombre las personas te abren las puertas de su corazón para que tú le hables el evangelio, para que tú le hables la palabra. Orémosle entonces, hermanos, al Señor todos los días, para que nosotros seamos de buen nombre, para que seamos vasijas útiles, que seamos de buen nombre. La vez pasada estaba hablando con una persona y me decía, fíjese que yo a cada rato me hablan de los bancos que me ofrecen tanto, que yo decida la tasa mínima que tengo es tanto. Y entonces hablando de cosas financieras, y el punto aquí principal era que era de buen nombre, ¿verdad? Pago puntual, a veces pagaba los préstamos adelantados. O sea, cuando en la parte financiera, imagínense, y realmente que la parte financiera es un punto importante, ¿verdad? Y es espiritual. Pero aquí estamos hablando que Timoteo era de buen nombre en todo sentido. Miremos el mapa que vimos ahí, por favor, para que acá dice, después llegó a Derbe y a Listra. Por aquí están. Por acá, a ver si me alcanza el cable. Creo que sí. Aquí está Derbe y Listra. O sea, casi que en los primeros lugares, porque Pablo salió de allá, ¿verdad? Y dice, aquí está el seguimiento del mapa. En Derbe y Listra, ahí encontró a Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Allá arribita estaba Iconio. Aquí. En estos dos lugares, Listra e Iconio, Timoteo tenía buen nombre. Lo conocían porque tenía buen nombre. Y esa es una característica de un líder. Tener un buen nombre, para que te sigan, ¿verdad?
y también para que te escojan para ser un seguidor. Miremos en el número 2, miremos Aquila y Priscila. Gracias, hermano. Aquila y Priscila. Hechos 18:2. Y halló a un judío, cuando Pablo llegó a Corinto, el versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Salió de Atenas y fue a Corinto. Y ahí en Corinto halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que lo vimos la semana pasada, recién venido de Italia. También vimos la flecha que salía de Italia a Corinto, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, no los querían ahí. Entonces aquí rescatemos a Aquila y Priscila. Pablo los encontró en Corinto, ahí los encontró, y dice: Pablo llegó de Atenas a Corinto y encontró a un judío llamado Aquila con Priscila su mujer. Otro punto es que Aquila tenía el mismo oficio de Pablo, haciendo tiendas. Empezaron a trabajar juntos en el mismo negocio. Y aquí me llama la atención, y yo rescato una característica de un líder, es que no solamente es de buen nombre, más bien por ser de buen nombre lo buscan. Seamos socios. Nadie quiere un socio en un negocio, hermano. No es fácil. Hay hermanos o personas que andan tocando la puerta para ver si lo aceptan como socio. Entonces, cuando tú tienes tu negocio, cuando tú tienes tu empresa y alguien te busca para ser socio, tienes que buscar primero las cualidades de esa persona, ¿verdad? Las características personales, no las referencias bancarias, no las referencias comerciales, sino cómo es con su familia, ¿verdad? Cómo es la relación con su marido o con su señora, con sus hijos, cómo es esa persona en el trato con las demás personas, si realmente está interesada en las personas, en ganarlas para Cristo. Eso fue porque Pablo se unió a Aquila. Interesante eso. Lo del negocio era Aquila y su señora, de hacer tiendas. Y Pablo los conoció ahí y vio que tenían ese negocio de hacer tiendas. Y Pablo dijo: este es mi oficio, hagámoslo juntos entonces. Lo aceptaron porque era de buen nombre, ¿verdad? Sabía que andaba con una pasión de alcanzar el mundo y que le interesaban las personas, necesitaba fondos para esta misión. Pero es interesante, siempre una persona de buen nombre siempre lo van a ocupar para los mejores puestos en una organización. Eso es liderazgo. Aquila y Priscila siguieron a Pablo de Corinto a Éfeso. Imagínense, ya es lo que sigue la otra semana, ¿verdad? Cuando ya llegan a Éfeso. Pero aquí conocieron a Pablo en Corinto y dice que lo siguieron a Éfeso. Ahí dice al final del pasaje que acabamos de leer. Aquí conocieron a Apolos allá en Éfeso. O sea, Apolos, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía del bautismo de Juan. Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ustedes lo pueden ver en Hechos 18 del 24 al 26. ¿Qué pasó aquí, hermano? Miren, un buen seguidor. Conocieron a Pablo en Corinto, como se compenetraron en la pasión que tenía Pablo de alcanzar el mundo para Cristo y cómo lo estaba haciendo. Entonces después Pablo iba para Éfeso y se los llevó a ellos para allá también. Se los llevó a ellos. Y allá en Éfeso, no estamos todavía en Éfeso, pero solo para llevarle la línea a Aquila y Priscila, allá encontraron a Apolo. Y Apolo, y vamos a ver después quién era Apolo, un hombre muy intelectual, muy enseñado, estudioso, ¿verdad? Muy intelectual el hombre, ¿verdad? Conocemos personas que también en el mundo cristiano así, ¿verdad? Que ganan a otros para Cristo, en ese contexto de
de tener esos conocimientos amplios en algunas materias. Apolos era un hombre muy inteligente y conocía las escrituras. Pero el asunto es que él andaba predicando en Éfeso solamente hasta el bautismo de Juan. Y vinieron Priscila y Aquila, como ya habían andado con Pablo, ya se habían entrenado con Pablo, escucharon a Apolos y dice que lo llamaron aparte y le dijeron: no, te falta todavía, ¿verdad? O sea, el rompecabezas que estás armando te falta todavía para completarlo. Y así vemos que en la iglesia, ¿verdad? Los hermanos vienen, las hermanas vienen y conocen del Señor, conocen algo, una simpatía o algo, un inicio tienen cuando vienen a la iglesia. Entonces es bueno para nosotros saber hasta cuánto sabe una persona acerca del Evangelio, hasta cuánto sabe acerca de la palabra, para que le digamos: ok, hermano, hasta ahí sabes, que bueno, gracias a Dios que tenés conocimiento hasta ahí, pero vamos a completar, ¿verdad? Porque solamente sabes que Jesucristo murió en una cruz, pero te falta que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo descendió hasta lo profundo del Seol, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Te falta todo eso. Entonces miremos la base bíblica de todo eso. Eso es lo que Priscila y Aquila hicieron con Apolos. Entonces no importa el nivel intelectual que una persona tenga, pero el conocimiento de la palabra es lo más importante. Recordemos lo que le dijo Pablo a los atenienses: ustedes son inteligentes, les dice, ustedes exportan el conocimiento, son innovadores del conocimiento, pero son unos ignorantes porque no conocen de Cristo. O sea, fue duro eso, pero eso es lo que pasa realmente. Entonces, Priscila y Aquila mostraron su liderazgo, agarrando a Apolos aparte y enseñándole la parte que le faltaba a Apolos para ser un buen predicador. Y después, más adelante, vamos a ver, cuando ya miremos en Éfeso, cómo Apolos realmente fue utilizado, ¿verdad? Y también tuvo seguidores Apolos. Pero bueno, no nos metamos ahorita a eso, más quedémonos con Aquila y Priscila, que fueron los que terminaron de discipular a Apolos. Pasemos al número 3, que es Crispo. El domingo pasado estábamos hablando acerca de Crispo. En Hechos 18:8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Eso es lo que dice Hechos 18:8. ¿Y qué pasó aquí, hermanos? Un principal de la sinagoga, el líder, o sea, como decimos en una iglesia, el pastor. Y si hay varios pastores, el principal de los pastores, ese era Crispo, en la sinagoga. Y dice que Pablo lo agarró y lo evangelizó. Lo agarró y lo evangelizó. En 1 Corintios 1:14, sí, y lo buscamos ahí, en 1 Corintios 1:14, ahí es donde Pablo se refiere a Cristo. 1 Corintios 1:14, lo había tenido por aquí, pero se me dice, hermanos: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo. Y hay otro hermano ahí, ¿verdad? Pero nos interesa Crispo. Y dice que Crispo fue bautizado por Pablo. O sea, en Hechos dice que creyó él, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y en 1 Corintios 1:14 dice que Pablo confirma a los corintios en la primera carta que él bautizó a Crispo. Imagínense, hermanos, lo llevó a la iglesia, lo sacó. Ya vimos que Pablo montó una iglesia al lado de la sinagoga de un hermano en Cristo que se llamaba Justo, y de ahí lo sacó. Y se dice: en la sinagoga se reúnen solo los sábados,
aquí nos reunimos todos los días, así que venite para acá. Y se fue. Ese Crispo, ¿por qué creen ustedes que dejó un liderazgo en la sinagoga? Porque era un liderazgo fuerte. O sea, ser dirigente de la sinagoga era influyente en la toma de decisiones. Era influyente. Y Pablo tuvo esa pasión de darle el evangelio, porque decía, este está vacío, no conoce a Cristo, hay que enseñarle el evangelio. Y Crispo, después, seguidor de Pablo, ¿verdad? Seguidor de Pablo. Seguidores de hombres que tienen una pasión por alcanzar el mundo. ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Realmente para qué vivimos nosotros? ¿La gente nos sigue por la pasión que tenemos de alcanzar el mundo o nos sigue por otras cosas? O sea, realmente lo eterno, un liderazgo verdadero, un liderazgo espiritual, es cuando te siguen por causa de la pasión que tienes de alcanzar el mundo para Cristo. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, los jueves, todo el mundo está pensando, el jueves es reunión, el jueves es reunión, el jueves es reunión en la casa de estos hermanos, de este matrimonio. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque en primer lugar ellos ofrecieron su casa. ¿Pero por qué lo ofrecieron? Porque están interesados en las personas, ¿sí? Están interesados en que Comayagua sea alcanzado para Cristo. Y no solo eso, sino que todos los que vamos ahí, vamos porque conocemos a esta familia, a este matrimonio, a esta pareja, el buen nombre. Son líderes, tienen buen nombre. O sea, por eso este jueves había como 20 personas más o menos. Y la gente, no solo es que vamos a una reunión, la gente pregunta, hermano, ¿y en la casa de quién es? Es lo primero que preguntan las personas cuando uno los invita a una reunión. ¿Y quiénes van ahí? ¿Y quiénes son? ¿Y dónde trabajan? Como dice aquella canción, ¿verdad? ¿Qué dedican el tiempo libre? O sea, ¿y de dónde son? O sea, la gente pregunta cuando hay una reunión y los invitamos. ¿Y ellos quiénes son? Ah, él es fulano de tal, ella es fulana de tal. Ah, sí, conocidos aquí en Comayagua. El buen nombre, hermanos, el buen nombre. Crispo siguió a Pablo por esa pasión de alcanzar el mundo. Se convirtió en uno de los seguidores de Pablo. Recuerden que Pablo dijo, imítenme a mí, es un mandamiento. Yo cuando terminé de preparar este estudio, yo me doblé mis rodillas y Señor, ayúdame a imitar a Pablo, porque es un mandamiento. Y veníamos en el carro, yo le decía a mi esposa, yo le pido al Señor que me ayude a imitar a Pablo, porque es un mandamiento, ¿verdad? Ser seguidor de Pablo. Necesitamos ser seguidores, hermanos. ¿De quién eres seguidor? Viene la persona en quien tú vas a ser seguidor. Recordemos que el liderazgo, el ser seguidor, empieza a conseguir a la persona y después la visión de esta persona. No es que las personas siguen a la visión de una persona, siguen primero a la persona, miran las características de esa persona y dicen, pues sí, voy a ir porque me invitaste, porque ya te conozco y por eso voy a ir. Eso es liderazgo. La gente te sigue por lo que tú eres y después siguen tu pasión. Pasemos al último, que es Sóstenes. De aquí también lo sacamos. De Hechos 18, 17. Hechos 18, 17 dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, o sea, tuvieron que nombrar otro porque aquel, ya Pablo ya lo había sacado de la sinagoga, ya lo había llevado a la iglesia. Entonces tuvieron que nombrar a otro que se llamaba Sóstenes. Y entonces dice en el 17, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Y aquí, hermanos, es que Sóstenes, evangelizado por Pablo y seguidor de Pablo, seguidor, óigame, otro principal, o sea, ese Pablo
si hubiera seguido en Corinto, se saca cada líder de la sinagoga, hubiera durado poco tiempo, y eso cuando estuvo año y medio. Y cada líder, véngase para acá, papá. Entonces, no sé, el Señor tiene un propósito en eso. Pero dice que Sóstenes, principal de la sinagoga de Corinto, lo nombraron cuando Crispo dejó de liderar la sinagoga por seguir a Pablo. Por esa razón lo nombraron a Sóstenes. Imagínense, hermanos, que hubiera seguido a Pablo ahí. O sea, qué interesante, ¿verdad? Y la paliza que le dieron le hizo bien a Sóstenes, ya que finalmente también él se convirtió en Cristo. O sea, fue necesario la paliza, o pudo ser que la razón de ser, ¿verdad? Yo estaba a punto de irme con Pablo, pero por esta paliza que me dieron esto, con mucha más razón me voy, dice. Y se fue. Era un discípulo de Pablo a quien había intentado perseguir. Ese era el propósito, porque lo pusieron de principal en la sinagoga, para que persiguiera a Pablo. Acompañó a Pablo de Corinto a Éfeso. O sea, recuerden que Pablo se fue de Corinto a Éfeso. Miremos 1 Corintios 1:1, creo que no está ahí, pero ustedes que andan su Biblia ahí, 1 Corintios 1:1, ahí dice con claridad. 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, aquí le está diciendo hermano, ya estaba en Éfeso, porque desde allí fue escrita la primera carta a Corintios, desde Éfeso, y le escribió, imagínense, Sóstenes juntamente con Pablo escribiendo esta carta a los Corintios. ¿No es una bendición eso, hermanos? Que después de ser seguidor de la iglesia, ahora está juntamente con Pablo, no solamente siguiéndolo, sino que escribiendo una carta, en la primera carta a los Corintios. Grandes cosas tiene el Señor para nosotros, hermanos, amén. O sea, increíbles, cosas que no conocemos, son las que el Señor tiene para nosotros. Miremos la última entonces presentación. ¿Qué fue lo que vimos nosotros? El ejemplo de Silas y Timoteo como seguidor de Pablo, Aquila y Priscila como seguidores de Pablo, Crispo como seguidor de Pablo y Sóstenes como seguidores de Pablo. Todo esto pasó en Corinto, hermano. Imagínense, no solo evangelizó, sino que discipuló y lo siguieron. ¿Por qué siguieron a Pablo? Ya vimos todas las razones por qué siguieron a Pablo. Hermanos, nosotros en la iglesia necesitamos hombres y mujeres seguidoras y seguidores, de hombres y mujeres que imitan a Pablo para ganar el mundo para Cristo. Es la única forma que podemos ser verdaderos líderes conforme al corazón de Dios, porque líderes hay un montón, hombres y mujeres hay un montón de líderes, pero hombres y mujeres líderes conforme al corazón de Dios, solamente siguiendo la causa de alcanzar el mundo para Cristo. Pongámonos de pie, hermanos, y démosle gracias a Dios por este tema que vimos hoy. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor Jesús. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Sabemos, Dios, que no es por casualidad que estamos aquí. Fue tu decisión traernos a este lugar y exponernos a tu palabra, y que sea nuestra decisión si queremos ser seguidores conforme a tu corazón. Enséñanos, Padre, lo que hemos visto y oído hoy, que no solamente haya quedado en nuestro conocimiento, sino que también enséñanos a ser hacedores de tu palabra, para tu honra y para tu gloria, en tu santo